Aquí comienza Perfiles W. Aquí comienza Perfiles W. Un espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido. Hola y bienvenidos a Perfiles W, yo soy Viviana Salinas y como siempre en este programa pues tenemos un espacio dedicado a todas las personalidades, a conocer más de esas anécdotas y por supuesto al final de la entrevista nos damos una idea más de su personalidad por fuera de las cámaras, de la radio, de la televisión o de las actividades que normalmente hacen. Saludo a todas esas personas que nos están escuchando a esta hora en Colombia, que están en esos rinconcitos, que están en diferentes ciudades, pues bienvenidos a todos aquellos que están en los Estados Unidos y en España, pues una cordial bienvenida para ellos. Hoy tenemos a alguien totalmente diferente y me encanta porque es angeólogo. Él se llama Julián Vallejo, es orientador tarotista, orientador espiritual, angelósofo, es experto en el manejo de energías, nacido en Bogotá. También estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en creación multimedia de la Universidad de los Andes y pues nos ha llamado mucho la atención porque él es el que se dedica a escribir en un periódico muy importante de Colombia, un blog especializado en el horóscopo de Los Ángeles. Así que pues bienvenido Julián, ¿cómo le va? Un placer Viviana, muy contento de estar aquí en Perfiles W y un saludo especial a todos los oyentes de la W Radio. Bueno, Julián, hablemos un poquito de qué es ser angeólogo, tarotista, porque a veces como que las personas del común y los que no sabemos mucho del tema no entendemos mucho. Bueno, yo inicié hace ya un tiempito, hace unos 20 años, en el tema de las mancias, que son las llamadas artes adivinatorias. Estas artes adivinatorias buscan ver las tendencias de las personas a futuro, teniendo en cuenta, evidentemente, pues sus acciones en el presente. Y a través de muchas técnicas, por ejemplo, la astrología, la numerología, la cartomancia, o como se conoce mejor como el tarot, y la angelosofía, que es el conocimiento un poco más profundo respecto de nuestros ángeles, o la relación que podamos llegar a tener con ellos. Entonces, todas esas técnicas o mancias, pues las he venido trabajando desde hace ya casi 2 décadas, y en eso me desempeño, evidentemente inicio en paralelo con mis estudios profesionales, pero ahora me enfoco sobre todo en el tema del coaching espiritual. Bueno, hablemos un poquito de los ángeles. Vi unas cartas que tienen unos ángeles, claro, yo no entiendo el significado de cada uno, pero hablemos de cómo usted se conecta con ellos y trata de alguna u otra manera de escoger el mejor camino para esas personas que lo consultan. Bueno, todo lo que tiene que ver con tarot está enmarcado dentro de lo que se denomina cartomancia, que es tratar de ver la tendencia a futuro de una persona a través de las cartas o de unas laminitas de cartulina o de cartón. Hay muchos tipos de cartas o de tarots. El tarot de los ángeles en particular marca la diferencia respecto de otros porque tiene un lenguaje mucho más sencillo, mucho más directo, mucho más amoroso, y eso también está acompañado de imágenes o de una temática que nos relaciona directamente con los ángeles que conocemos a través de nuestra religión o las religiones con las que hemos crecido. Por ejemplo, la religión católica tiene un sistema que incluye a los ángeles, también el Islam, también el judaísmo. Entonces muchas religiones se centran en el tema de los ángeles como amigos, como compañeros. A través de eso, de esa herramienta que es el tarot, uno puede aclarar un poquitín las dudas que tiene respecto de temas de su vida cotidiana. Y entonces ahí es cuando entra
el coaching y la conexión con los ángeles para que a través de ese medio que son las cartas nos puedan dar un mensaje claro que de repente nos pueda ayudar en cualquier ámbito de vida, llámese el aspecto sentimental, el aspecto económico y otro tipo de aspectos que siempre inquietan a la humanidad. Julián, yo creo que para uno tal vez hablar con otra persona sobre el futuro o sobre lo que le conviene y no le conviene, pues hay que generar credibilidad y creo que usted la tiene algunos artículos publicados en el periódico El Tiempo y a mí eso me llama mucho la atención. ¿Cómo es ese primer contacto que tal vez usted tiene con los ángeles para luego decirle al mundo, oiga, es que yo sé también del tema? Bueno, lo primero, Viviana, fue una experiencia que tuve hacia el año 1995. Una combinación de experiencias en donde tuve la oportunidad de conectarme con los ángeles. Cuando uno se conecta con los ángeles no es como todo el mundo de repente piensa, que uno ve al ángel con alas, uno reconoce a ciencia cierta que es su ángel. Evidentemente yo estaba en mis estudios, estaba pasando por una situación muy complicada a nivel de mi vida cotidiana en el momento. Después conecté con el tema de los ángeles. Evidentemente había tenido ya un conocimiento previo, teórico, sobre el tema de los ángeles que venía de la religión. Pero cuando tú los ves o sientes el contacto físico, ya es algo que pasa a otro estado. Entonces, desde ese momento comencé a profundizar mucho más a nivel del arte, cómo nos ha acompañado la imagen de los ángeles a través de distintas edades en el arte, con muchos sentidos, muchas áreas. Entonces, claro, después de eso, combinándolo con un trabajo que inicié al inicio de mi carrera, hacia tercer semestre, una línea psíquica. A mí me parece algo muy curioso, algo un poco excéntrico, pero fíjate que funcionaba bien para las personas que llamaban, y tuve más o menos unas 15 o 20 consultas al día. Pues obviamente eso generó una experiencia insustituible. Como tal, sí funciona siempre y cuando se haga bien y puede ayudar a la vida de las personas siempre y cuando tengas la mejor voluntad y expreses la verdad. Entonces, desde ese momento hasta ahora, hasta la fecha, pues afortunadamente, yo digo, no solamente he ganado credibilidad como tal, sino que me parece que ha ayudado a las personas y eso es lo más importante, más que subir el ego de alguien en el tema espiritual. Lo que me parece mucho más valioso de este tipo de trabajo es que tú puedas conectarte con una persona que tiene una necesidad, ayudar a conectarlo con sus seres de luz y que a través de esa experiencia ellos mismos toman sus decisiones y mejoran su vida. Entonces eso ha sido muy bonito, aunque fue sorpresivo, y ya de eso hace unas 2 décadas. Bueno, Julián, aparte de eso, yo imagino que hay algunas restricciones y con esto me refiero a que tal vez hay personas que se enfocan mucho ya en el tema y resultan consultándolo a usted prácticamente todos los días para cualquier decisión. ¿Le ha tocado personas con las que usted le diga, oiga, no, es que esto de pronto es una guía para indicar ese camino correcto, pero no lo tiene que consultar para todo? ¿O cómo es eso? Bueno, es muy usual, Viviana. Algunas personas, digamos, están acostumbradas a través de otras, de su experiencia personal, a que le digan, necesita un número determinado de consultas para mejorar en su tema. Yo no lo considero así, yo respeto a mis colegas, a las personas que trabajan en este mismo campo, pero yo creo que depende del momento en el cual una persona necesite de uno. Cuando se vaya a tomar una decisión muy importante, cuando se esté en una encrucijada entre dos caminos y uno en realidad no sepa cuál es la mejor opción. En ese momento yo recomiendo la consulta, pero no en momentos en los cuales una persona de repente quiera consultar por curiosidad, aunque la curiosidad es un sentido muy humano. Yo también he tenido curiosidad, por supuesto, creo que tú también, Viviana. También considero que el tema de los ángeles se da o es más benéfico para las personas que en realidad lo necesitan. Personas que son escépticas, que de repente quieren probar
si la teoría sobre el tema de los ángeles funciona, si esto del tarot es verdad o no. Yo creo que no es muy adecuado que vayan a una consulta. Ese tipo de restricciones, por ejemplo, son las más comunes. Hay otras restricciones que tienen que ver más bien con las fechas en las cuales se hace una consulta de tarot, que también hay unas particulares en el año que tienen una energía muy especial y también hay una restricción al respecto. Pero usualmente yo siempre recomiendo que sea cuando se necesita en realidad la consulta. Y si, por ejemplo, a veces nos confundimos un poco, ¿no? Entonces solemos mirar en el periódico y en el periódico, claro, hay una cantidad de signos y tal vez esto es algo muy aparte de los ángeles, pero en realidad, ¿qué tiene que ver los ángeles, el tarot y los signos? ¿Representan en realidad algo estos tres? Hay que mantenerlos vigilados los tres, porque a veces uno solo se enfoca en el signo que es y tal vez que tiene algunas características similares con personas del mismo signo, pero hay que tener en cuenta esto para la angeología, para leer el tarot. Bueno, mira, Viviana, como todo en esta vida, tienes una multiplicidad de opciones. Uno va al supermercado y uno encuentra, digamos que yo quiero una salsa especial para sazonar mis carnes o las carnes que voy a preparar para la comida o una cena especial. Entonces yo encuentro muchísimas opciones de salsas. Uno debe filtrar un poquitín esa oferta o sobreoferta que hay. Lo mismo debe filtrar, ser muy selectivo a la hora de recibir información. Porque ahora, con la llegada de Internet, nada se puede considerar, o casi nada se puede considerar esotérico u oculto, sino exotérico. O sea que tú tienes la disponibilidad de conocer de todos los temas y de miles o millones de fuentes. Cuando una persona, yo que hago un horóscopo semanal de Los Ángeles desde hace 5 años, que es uno de los más leídos en el país, más o menos unos 30,000 o 35,000 visitantes por mes. Me dicen, bueno, pero lo de los horóscopos, ¿cómo es? Porque es que en un lado me dice una cosa y al otro me dice otra. ¿A quién le creo? Entonces eso es mentira. Y yo les digo, no, tiene que filtrar la información, tiene que saber a quién se dirige para recoger esa fuente. Porque muchas personas dicen o creen o asumen que el horóscopo como tal acoge los 12 signos, pero de una forma muy ambigua, muy general. Es imposible, o sería imposible, dar un mensaje totalmente confiable a la mayoría o al 100% de los que leen el periódico. Sin embargo, te cuento algo que me ocurrió hace unos años, Viviana, respecto de esa duda, porque yo también la tenía. Sí, claro. Uno de los gurús con los que estuve estudiando astrología y tarot hace unos 20, 22 años, me decía, en el tarot el tarot funciona con unas leyes universales. Una de esas es la ley de sincronicidad. La ley de sincronicidad hace que tú obtengas el mensaje que necesitas en el momento justo a través del medio adecuado. En ese momento entendí por qué para una persona que abre un libro, si necesita un mensaje que le llegue al corazón, una guía, y de repente abre un libro, como la Biblia, por ejemplo, y entonces lo abre y hay una frase que le llega directo. Eso es sincronicidad universal. De hecho, hay una mancia que trata o se basa en los versículos bíblicos para generar tendencias o profetizar. También hay una mancia al respecto. Entonces, claro, desde ese momento ya uno es libre y dice, bueno, voy a consultar o voy a escribir a las personas y a quienes deba llegar el mensaje justo, pues entonces se les ofrece esa información. Y me ha pasado también con el horóscopo que mucha gente me dice, oiga, yo no sé cómo es que usted hace, pero me llega exacto, como si me estuviese vigilando por una cámara. Eso es muy bueno, eso es muy bonito, aunque evidentemente se da basado en un principio general. La consulta personal, cuando tú vas y te consultas sobre todo el tarot, ya evidentemente se puede enfocar muchísimo más, porque es tu tema, es tu vibración, uno pide una fecha de nacimiento o unos datos personales que lo enfocan casi que al 100%. Sin embargo, en ambos casos,
ha funcionado. Y no hay una respuesta, no hay posibilidad que yo te diga cómo es que funciona de esa manera. Lo único es lo que recuerdo de aquel amigo que me lo dijo hace 22 años. Sincronicidad universal. Y los ángeles también nos ayudan a eso. Se presentan señales en el momento justo cuando uno lo requiera, siempre y cuando les dé esa posibilidad al universo. Claro, y es que no todos pasamos por el mismo momento. Entonces es ahí cuando de pronto sí hay algunos mensajes de, por ejemplo, los signos zodiacales que nos llegan más, y hay otros que decimos, pero ve qué tan raro, esto no es para mí. Ya entendí. Exactamente, y es por la fuente. Mira, yo tuve una experiencia que yo generalmente la cuento en las entrevistas que me hacen, y cuando me dicen, bueno, pero es que hay mucha gente que eso es como inventado. Yo les digo, sí, evidentemente. Yo fui testigo de personas muy cercanas cuando estaba iniciando mi trabajo, porque obviamente había unas empresas que estaban dedicadas al tema, y había personas muy malas que leían revistas y decían lo que decía la revista. Y al otro lado, digamos, a mi derecha tenía esta persona que leía y no sabía nada. Y al otro lado tenía una persona con un péndulo sobre un mapa de Colombia. Y esa persona la llamaban para averiguar dónde había caído una aeronave que se había accidentado, o si habían sobrevivientes o no. Entonces yo tuve la posibilidad de ver la forma mediocre de hacer las cosas y la forma perfeccionista o el punto de perfeccionismo que tenían otros a la hora de hacer lo que se trabaja en Mancias, y decidirme por uno u otro camino. Entonces, por eso es que es tan importante, y en todos los oficios los hay. Tú encuentras personas en las áreas de salud, en las áreas de temas legales, en los deportes, personas que asumen con responsabilidad su trabajo y la información que procesan y que dan, y otras que son totalmente desdeñosas con su trabajo, irresponsables, y eso lo hay en todos los ámbitos. Entonces solamente hay que estar muy presente, muy pendiente de a quién uno va a consultar. Es totalmente cierto, pero bueno, me encanta lo que estamos aprendiendo acá. Estamos aprendiendo un poco de astrología, de los ángeles, de esos avivatos que a veces como que nos engañan. Pero Julián, bueno, este perfil es de usted. Vamos a conocer más cosas de lo que hace usted, de lo que tiene por contarnos, pero una de ellas que es imprescindible acá y es tarea, es traer ese playlist musical. A ver, escuchemos un poco de ese gusto musical que usted tiene. ¿Qué canción nos trajo? Bueno, a mí me gusta un grupo en particular que considero es mi favorito, y ese grupo de Def Leppard, que, bueno, inició ya hace mucho, desde los finales de los 70s inició, y aún sigue de gira con su estilo glam, con su estilo hard rock, característico de ellos. Y una de mis canciones favoritas se llama Hysteria. Bueno, y después de esta buena canción que nos trajo recomendada Julián Vallejo, pues vamos a continuar con Perfiles W. Para los que se acaban de conectar con nosotros, tenemos en la línea un angeólogo que está dispuesto a resolver dudas, pero a contarnos más de la vida de un angeólogo, de lo difícil, de todo ese trabajo arduo que hay antes de poder hacer una consulta, antes de poder decirle a alguien, oiga, usted debe tomar tal camino. Pues Julián, sigamos hablando, pero ahora quiero hablar de volverme unos años y tal vez conocer cómo fue su infancia, qué le gustaba y por qué desde chiquito tal vez fue cogiendo ese camino. Bueno, mi infancia, yo como típico sagitariano soy muy curioso, pero no era un niño realmente adepto a todos estos juegos como bicicleta, como patineta, como todo eso que representaba el movimiento extremo. Yo era un niño que era bastante asiduo a la lectura. Me encantaba leer, me encantaba escuchar música. Desde muy pequeño yo me acuerdo que mezclaba los temas de los hermanos Grimm con los temas de ovnis, por ejemplo. Me encantaba eso. Conocer mucho respecto de la naturaleza humana desde pequeño.
También me gustaba, como estudié en un colegio católico un poquitín ortodoxo, un poquitín extremo, me gustaba mucho la vida monástica, me gustaba el proceso de los rituales en la misa. Incluso yo llegué a pensar en algún momento en ser sacerdote, pues porque ¡Ay, pertenecía a una comunidad, la comunidad de Agustinos Recoletos, y es una comunidad que desde su vestuario como tal, pues como la imagen de San Agustín, de la sabiduría, todo eso, entonces me llegaba mucho. Entonces me la pasaba, era más bien leyendo, era muy callado, nunca fui travieso, eso lo pueden constatar aún mis familiares. Entonces, pero no hacía ni una pilatuna, como así, ni muy una, juicioso. imagínate, no, ni una pilatuna. Y eso siempre me ha parecido curioso, porque los niños por naturaleza deben hacer pilatuna. Pero no, yo era más bien como muy centrado en la lectura, muy conversador, pero más que conversador, me gustaba mucho escuchar a las personas que iban a mi casa o a mis compañeros de colegio. Siempre obtuve muy buenas calificaciones, estuve siempre en los primeros lugares. Y sí, mi infancia fue bastante tranquila, afortunadamente bajo los términos de un hogar muy amoroso, y muy tranquilo en ese sentido, pero siempre muy apegado a los temas de rituales, de la liturgia. Incluso también por ahí me picó el bichito de la música, porque cuando iba a la iglesia comencé a fijarme mucho en el organista, y precisamente por eso años después, fui organista de la parroquia de mi barrio, y después formé un grupo musical, pero bueno, eso ya es otro tema. Sin embargo, por ese lado siempre fui muy curioso. No, pero venga, Julián, no se va a pasar por ahí por la faja y tan rápido. ¿Cómo así que tuvo grupo musical? Cuénteme de eso y cómo es que ya no está el grupo. No, el grupo está desde los 12, 13 años. El colegio en el cual estaba era un colegio en donde las misas eran como muy solemnes, y había un grupo que siempre pero muy completo, era como un grupo de rock, con batería, con guitarras. Entonces siempre yo estaba muy impactado por ese hecho. Aprendí a tocar piano a oído, después aprendí solfeo en la universidad, pero inicialmente yo comencé a tocar a oído, y después conformé mis grupos. Desde que inicié en la universidad, anteriormente yo estudié publicidad, después ingresé a diseño gráfico, siempre tuve un grupo o una banda o un punto en el cual yo podía ejecutar la música que más me gustaba. Tocar teclados, guitarra, compongo, compuesto para campañas políticas o hace mucho tiempo, para películas, cortos animados en cine, para televisión, y he tenido algunos resultados interesantes, premios. Por ejemplo, alguien me dice, bueno, yo estoy participando en un concurso en Argentina, y entonces es un premio de video, de cine, pero necesito una buena música. Le doy la música y de repente gana como mejor sonido, algo así. Entonces he tenido varias interesantes sorpresas durante todo este proceso, y aún sigo en el tema de la música, e incluso me gusta mucho tocar el tema de la música en el sentido espiritual. Fíjate que últimamente, por ejemplo, en algunos programas de televisión o en los proyectos de los libros en donde hay un DVD, también la música ha sido compuesta por mí y ejecutada por mí. Entonces me gusta mucho el tema, sé de producción de sonido, un poquitín. No puedo decir que soy un profesional en eso, respeto mucho a los profesionales ingenieros de sonido, pero sí le he metido el diente, como dicen por ahí, generando o produciendo algunas canciones, o para proyectos en particular. Entonces la música siempre creo que va a estar ahí, y por eso soy tan cositero y tan curioso respecto de la trivia sobre los grupos de rock, y por eso siempre que escucho la W, pues ahí estoy pendiente de la trivia, de la historia relacionada con la música que disfrutamos, y no solamente de las canciones como tal. No, pues con razón, ya entendí. Además que me acaba de dejar con la boca abierta, porque este hombre sabe de todo. Y qué bueno. Pero hablemos un poco listo, me decía, estudié publicidad, diseño gráfico. ¿Cómo es que de un momento a otro, estando en una carrera ya sólida, estudiándola, se va por una cosa totalmente diferente? Bueno, realmente no es difícil.
recuerda el concepto del hombre del Renacimiento. En el Renacimiento no había una restricción como tal, o sea, tú ves los grandes genios del Renacimiento y eran músicos, botánicos, místicos, filósofos, matemáticos, y todavía les faltaba cosas para hacer. Entonces, yo siempre he tenido muy en cuenta eso, y siempre desde que salí del colegio me preguntaba yo, ¿por qué no poder cumplir los sueños que uno tiene? Si se puede hacer. Entonces, claro, inicié publicidad, estudios de publicidad, hice solo 2 semestres y me cambié a diseño gráfico en la Universidad Nacional más que todo por el hecho de la música. Fíjate qué extraño, porque en la Jorge Tadeo Lozano, donde yo inicié publicidad, yo hice todo lo imposible para que me prestaran el único piano de pared que había. Y de repente... ¿Y qué pasó? Sí, no, pues me lo prestaron, evidentemente, pero pues es que era una universidad en esa época, pues solo tenía ese piano, porque ellos no tenían, hasta donde tenía entendido, no tengo claro si había música, creo que no, pero había mucha gente pues pidiendo el piano. Entonces mi hermana entró a la Universidad Nacional y me dice, oiga, esta universidad es una nota, ¿por qué no viene? Yo estoy feliz acá, en la Tadeo. Me dice, sí, pero es que acá hay un conservatorio y tienen como 40 pianos. Ay, Dios mío. Entonces yo dije, no, ya me voy cielo. para allá. Claro, yo cogí mi empaqué y me fui. Entonces, claro, evidentemente el cambio fue drástico, pero yo venía con el tema de lo psíquico, con el tema de los ángeles, con el tema de leerle la mano a mis amigas, descifrarle los sueños desde el primer semestre. Ay, o sea, ay, ay. No fue algo que se dio cuando yo estaba ya a nivel profesional trabajando en esto, no. Posteriormente, claro, todos los temas que me ponían en la universidad yo los enfocaba en temas místicos. Por ejemplo, en taller de tipografía nos decían, elijan un tema y sobre eso vamos a aplicar la tipografía particular. Y entonces todos elegían, bueno, una amiga elegía el zoológico, otra amiga elegía los deportes, yo elegía Los Ángeles. Y era todo así, todo así. Todo muy ligado de la mano. Todo mi trabajo, digamos, yo inicié las consultas profesionalmente en tercer semestre, pero hasta el final de mi carrera yo seguía en la misma onda. Mi trabajo final de grado fue el primer portal esotérico web interactivo de Colombia. Y yo lo diseñé, lo programé y ese fue mi trabajo de grado. Entonces, fíjate, todo tenía conexión. O sea, yo en realidad nunca he dejado de lado una cosa por la otra. Hágame el favor, pero bueno, ¿y en qué momento usted dice, tal vez termina diseño gráfico, sí, y dice tal vez, bueno, pero yo puedo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo vivir de lo que me gusta? Y es seguramente Los Ángeles, el tarot, la astrología. ¿Cuál es ese momento que tal vez le indica a usted que puede vivir de eso? Porque también uno necesita pues vivir de algo, ¿no? Sí, pero a mí siempre me fue bien en ambos sentidos. En mi profesión llegué a tener uno de las mejores, ¿cómo llamarse? Plazas en el tema de diseño. Me iba bastante bien. Después de hacer la especialización, que fue hacia el año 2008, me especialicé en creación multimedia. Dije, ok, todo está funcionando bien, pero yo no veía ya una forma de crecer más. El tema habría podido ser por el lado académico, pero por el otro lado, desde hace 10 años yo ya estaba trabajando con editoriales sobre estos temas. Llevo más de 300 artículos que se han publicado en ediciones, en portales, en periódicos, en revistas, tanto nacional como internacionalmente. Entonces eso comenzó a pesar mucho más, a pesar en forma positiva, ¿no? A tener mayor importancia. Y entonces me decidí, más o menos hacia el 2010, 2011, dejar el tema de diseño para otras empresas o para personas que querían mis servicios. Lo dejé de lado, sigo aplicándolo constantemente en todos los proyectos que llevo. Yo estoy siempre a punto o a tonos en el tema de fotografía, en el tema del diseño de las portadas de los libros. O sea, todo eso yo lo sigo aplicando en mis proyectos personales. Pero desde hace unos 5 o 6 años me enfoqué
100% al tema de la escritura y de mis consultas personales. Y evidentemente en ambos me iba muy bien. Yo aún recibo ofertas me siguen llegando ofertas de diseño gráfico, pero en realidad no tengo tiempo. Me habría encantado que el día tuviese 50 horas para poder hacer 24 horas una cosa y 24 otra, porque en realidad me sentí muy bien en mi profesión. Y bueno, de todas formas es el momento, o hay momentos en la vida en donde uno tiene que elegir un solo camino, pero el diseño como tal, y van a ver a futuro, los oyentes van a ser testigos seguramente de los procesos de creación multimedia que aún sigo aplicando a estos temas o conectándolo con estos temas, pero ya a nivel personal. Pero qué bien, porque todo se entrelaza. Bueno, antes de continuar con esta gran entrevista, pues Julián, sigamos con ese playlist que nos trajo. Bueno, a mí hay una canción en particular que me encanta, que le dio incluso relevancia, impulsó el álbum Appetite for Destruction de Guns N' Roses, por ser la balada, una power ballad, que desplazó el hard rock, el sonido hard rock que tenía ese disco, y es ni más ni menos que Sweet Child of Mine, que tiene un intro interesantísimo y fue número 1 precisamente en ese año. Estamos hablando de 1987. Pues usted ha puesto mi canción preferida, así que suba. Y después de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, continuamos con esta gran entrevista, por supuesto, a Julián Vallejo, que hoy nos ha querido acompañar en Perfiles W. Así que, bueno, Julián, estábamos hablando de todo este tema y me preguntaba yo si usted tal vez utiliza estos medios del tarot para tal vez predecir su propio futuro, tal vez para tomar una decisión. Porque seguramente una cosa es de pronto leérselo a otra persona y usted sale del tema, no se implica, pero cuando uno está implicado tal vez es más difícil. Sí, evidentemente, pero en este caso no es como el viejo y conocido refrán que dice: en casa de herrero asadón de palo. Yo inicié precisamente, como te decía, siendo un poco escéptico, porque decía, bueno, ¿y este tipo de temas sí funcionarán o serían simplemente habladuría o serían simplemente sugestión? A mí no me va a pasar eso, sencillamente voy a probar y voy a comprobar si esto sí funciona. Un poquito pedante, ¿no? Mi sentimiento en ese instante, como un poquito prepotente, digámoslo. Pero funcionó en algunos temas. Yo inicialmente inicié, pues digamos, con la técnica de quiromancia como tal, que es la lectura de la mano, y yo vi algunas situaciones en mi vida que evidentemente concordaban con las líneas que yo tenía en mi mano, y después, posteriormente, también comencé a hacer pues algunos análisis respecto de temas económicos o de carrera o de profesión, y todas comenzaron a dar un buen resultado. Entonces, a través de mi propia experiencia, a través de la consulta que yo me hacía, pues también me di cuenta de la eficacia o no del sistema que utilizaba. Entonces, por eso lo continué. Y evidentemente, es muy fuerte el impacto que se tiene cuando uno ve que a través de cualquier técnica, los ángeles, o cuando uno invoca a los ángeles o utiliza la numerología, hay cosas muy coincidentes que se salen de del nivel de la probabilidad, de la estadística de probabilidad. Entonces sirvió para eso, para afianzar este tipo de creencias
y continuar por ese camino, ayudándole a las personas también y siendo muy discreto a la hora de decir también las cosas, porque claro, cuando a uno le llega esa información, si no la ha probado a sí mismo, si no ha probado ese camino, si no ha transitado ese camino de la pregunta que me inquieta, lo que más siento en mi vida, y de repente que otra persona me diga no es posible, si uno no ha tenido esa oportunidad de forma personal, podría llegar a ser muy duro. Como la tuve en forma personal, siempre soy un poco más medido, más tolerante, más comprensivo y sobre todo sin juzgar a nadie por ningún tipo de realidad o de situación por la que haya atravesado. Para eso me sirvió leerme la mano o las cartas a mí mismo. Julián, pero venga, dígame la verdad. Usted conoce a una chica muy linda, divina. Dice, uff, me enamoré. Ajá. Amor a primera vista. Sí. ¿Le cae o primero se mira el tarot y dice, uy, no, esta vieja no me conviene? ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, yo siempre... La verdad, Julián. Yo siempre le he dicho a mis amigos, a mis amigas, yo siempre pregunto antes el signo, eso sí, yo lo hago, porque me da algún tipo de perfil sobre la naturaleza de una persona. No la describe exactamente, para eso hay varios factores que se pueden combinar, pero sí da una idea de a quién se tiene enfrente, o si uno puede arriesgarse o no. Entonces, evidentemente, sí filtreo y obviamente me arriesgo. No miro antes, te lo digo, no miro antes las cartas del tarot, pero uno puede ver la mano. Entonces, en la mano se ve mucha información y sí lo hago, no lo voy a negar. Yo siempre que conozco a alguien, como tú dices, una niña así muy interesante, siempre le miro los ojos porque pues son el espejo del alma, el signo, se lo pregunto así como iniciando la conversación, y posteriormente sí miro algunos de los temas relacionados con la mano, porque en la mano, digamos, se puede ver mucho más, incluso sin hablar con una persona, que cualquier otra mancia. Julián, pero eso no se vale, eso es desventaja. No es desventaja, es ventaja para ambos, porque digamos que uno gana tiempo y aparte no hace perder tiempo a otra persona si uno no es afín con ella. Entonces es bueno para ambas personas. Evidentemente, claro, se diferencia un poquitín de una consulta en donde tú ya tengas unos temas específicos y todo eso. Es como un repaso. También la vibración, uno la siente. Digamos, uno trabajando en estos temas hace ya 2 décadas, uno siente la vibración tanto de personas como de lugares. Entonces es muy difícil no delatar los sentimientos o lo que uno percibe de una u otra persona. Eso sí, siempre me pasa, siempre me delato. Eso se sabe a simple vista si alguien se conectó bien conmigo o si al contrario no nos conectamos. Entonces es ventaja para muchas personas, es ventaja. Bueno, y hablemos de esas cosas que tienen que pasar, porque, mire, cuando uno tiene determinada profesión, llega algún momento en el que algunas personas lo cansan a uno. ¿No ha llegado de pronto un familiar, un amigo que sabe que usted hace eso y todo el tiempo le consulta? Y que usted dice, no, ya no más, no sea aburridor, venga, no haga eso. No lo haga. No, en realidad pasa con todo el mundo. Y yo he aprendido a entenderlo. Cuando yo voy a una fiesta, un cumpleaños, un asado, o sea, es muy, muy común que se me acerquen y termine yo mirando, no en consulta como tal, porque hay unos ambientes determinados que son mucho más afines con la energía para hacer una consulta. Pero sí son personas curiosas. Como yo también lo soy, a mí no me molesta. O sea, en realidad, si me ponen el tema, como me gusta conocer a las personas, como me gusta ver sus sueños o que me cuenten acerca de sus sueños, entonces en realidad no me molesta. Pasa muy a menudo, pero solamente un par de ocasiones en las cuales yo de repente voy por la calle o de afán, o estoy cenando con alguien y alguien se acerca, pues, o sea, en realidad ha sido un par de veces que no he podido como tal
escuchar las inquietudes de alguien, pero sí es normal y como me gusta tanto el tema, pues no me molesta. De repente, si yo sintiera esto como un trabajo, como algo pesado, como una responsabilidad demasiado fuerte, aunque es una gran responsabilidad, pero no la siento pesada, entonces de repente diría, oiga, pero déjeme tranquilo porque yo estoy en una fiesta, déjeme hacer mercado, en otro ambiente, o sí, déjeme ver este partido de fútbol, pero en realidad no, a mí me encanta, y yo soy, o sea, si a mí me ponen el tema, yo sigo la cuerda y me involucro a tal punto que termino cambiando el plan, pero es valiosísimo conocer a las personas a través de sus inquietudes, de sus preguntas, es algo muy rico, quizás lo más enriquecedor de este tipo de oficio. Entonces, yo sé que va a seguir pasando, pero me encanta, así que quien me vea en una fiesta, tranquilo, puede ir y preguntarme. Aparte, yo no sé bailar, entonces pues es una buena forma para que yo disfrute la fiesta. Ah, bueno, Julián, entonces, mejor dicho, la próxima vez que nos veamos en una fiesta, va a tener a una persona sentada al lado suyo preguntándole una cantidad de cosas. Y con el mayor gusto yo respondiéndolas. Bueno, hablemos de su primer libro, Un ángel para cada mujer. Sí. Eso, ese libro, sé que hay que leérselo, me lo voy a comprar, pero hablemos un poco de qué se trata para la gente que está muy conectada con el tema y quiera irlo a comprar, quiera ir a conocer más, porque ya en un libro seguramente podemos detallar más cosas. Sí, Un ángel para cada mujer comenzó, fue como el hijito de el blog que tengo hace unos 5 años en uno de los portales más importantes de Colombia. Yo inicié en ese blog hablando sobre distintos temas, sobre un artículo sobre la quiromancia, un artículo especial sobre los ángeles, la Virgen del día de hoy, o hoy se celebra la fiesta de... Entonces, claro, todos esos artículos, yo antes editaba unas revistas cada final de año, muy exitosa aquí en Colombia, pero entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer más bien pasar de las revistas a los libros? Yo creo que podría ser un poco menos, como un poquito más, ¿cómo se dice? A mediano o largo plazo se puede conservar más un libro que una revista. Claro. El periodo vital o el plazo vital de una publicación como una revista es mucho más corto que la de un libro. Entonces dije, bueno, voy a hacer libros ahora. Recogí la experiencia y los artículos más interesantes del blog, los complementé con otros en donde se enfocaba en el trabajo de cada uno de los arcángeles principales del cristianismo, que son 7, pero no sabemos cuál es la diferencia. Entonces mucha gente me decía en consultas, ay, es que yo le voy a pedir un trabajo a Miguel Arcángel. Yo decía, pero ¿por qué a Miguel Arcángel? Si Miguel Arcángel es el arcángel de la protección contra los enemigos. Entonces el libro lo comencé a enfocar por ahí. ¿Cuál es el trabajo específico de cada uno de los arcángeles para que al momento de pedir pues se cumpla de una mayor o de una mejor forma? Entonces el libro ha tenido gran éxito en la medida en que incluyó también rituales para que cada persona, dependiendo de su necesidad o un caso específico, pudiese hacerlo de una forma fácil y conectarse con sus ángeles. Llegó a tener tiene aún una gran aceptación. El primer año estuvo entre los más vendidos en una de las librerías más importantes aquí de Colombia. Fue recomendado en la Feria del Libro, también por algunos canales de televisión, y sigue siendo bastante solicitado. Pero se centró en eso. ¿Para qué sirve o qué arcángel me ayuda para qué cosa? Y enfocar ese tema ya de por sí es bastante importante, porque te pone en la perspectiva o en el camino de a quién le pido y qué le pido para que se cumpla mi deseo. Bueno, y siguiendo con el tema de los libros, sé que en el 2014 lanzó otro libro. ¿Ese a qué se refiere o qué podemos encontrar ahí? Bueno, el primer libro, Un ángel para cada mujer, se enfocaba... mucha gente me pregunta, ¿pero por qué para una mujer y no para un hombre? Es porque cuando los hombres vamos a relacionarnos, a conectarnos con nuestros ángeles, debemos hacer uso de nuestro sentido o de nuestro lado femenino. Y alivianar o reducir el sentido masculino, prepotente, salvaje, impulsivo, que tenemos los hombres. Pues así somos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces las mujeres son más intuitivas, más espirituales,
más protectoras, y por eso es que si uno como hombre también quiere conectarse con sus ángeles, por supuesto lo puede hacer, pero tiene que cambiar un poquitico el chip, no totalmente, pero sí un poquitico. El segundo libro, como tú lo decías, Viviana, Un ángel para el amor y el sexo. Este libro quise enfocarlo en uno de los temas que más preguntan en las consultas, y es el tema del amor, el aspecto sentimental. Entonces, el libro se enfocó en darle un trabajo, o más bien como una cualidad, a cada uno de los 7 arcángeles, pero cómo esos arcángeles me ayudan en mi aspecto sentimental. Por ejemplo, si el arcángel Miguel en general es una entidad protectora contra envidias, contra peligros, contra amenazas, el arcángel Miguel en el tema sentimental, ¿para qué nos puede ayudar? Pues para que, por ejemplo, se evite la tentación de un tercero que se meta en la relación. Entonces sí hay un punto específico que nos ayuda, en el que nos ayudan los ángeles para nuestras relaciones. También lo combiné con otros contenidos, como por ejemplo, ¿cuál es el ángel para solicitar un nuevo amor? ¿Hay un ángel especial que protege las relaciones ya establecidas? Sí lo hay, Rafael Arcángel. El del nuevo amor, Chamuel Arcángel. Si yo estoy entre dos opciones y no sé cuál es la que mejor o más me conviene, ¿a qué ángel debo pedir? Bueno, al arcángel de la sabiduría, a Jofiel Arcángel. Entonces, claro, el libro se basa en eso, se explica también en el tema de afinidades. Por ejemplo, si un signo, si yo soy Sagitario y tengo un signo como Tauro al frente, ¿cómo me va a ir en la relación? El tema de afinidad, más que todo zodiacal. Pero ¿cómo se vincula el tema de los ángeles? Si yo tengo poca afinidad, ¿qué hago? ¿Me retiro? No, hay un ángel que puede proteger esa relación. ¿Cuál es? Y ahí lo nombro. Entonces ha sido muy bien recibido. Es el primer libro, creo yo, según mi investigación antes de lanzarlo, que toca el tema directo entre ángeles y sexo. ¿Por qué? Porque el sexo hace parte de las relaciones emocionales de los seres humanos. Y hay un arcángel también que ayuda incluso para activar la llama del amor o la sexualidad, que es el arcángel Uriel. Y en ese libro se toca por primera vez en un texto de ángeles a nivel mundial. O sea que, bueno, ahí está. Y ya viene el próximo, en unos meses, así que espéralo, Viviana. Tú vas a ser la primera en tenerlo en tus manos. No, pues qué delicia, pero me gusta mucho ese. ¿Sabe que me lo voy a ir a comprar después de que terminemos Perfiles W? Porque claro, ese es el que uno tiene que tener debajo del brazo. Claro, y es un libro de fácil lectura. Aparte, hay un capítulo que fue canalizado y dice que, yo pues lo enfoqué por el tema de los 7 puntos importantes para una relación sana. Porque el libro tiene como un subtítulo y dice, es una guía espiritual para sanar relaciones, como unos tipsitos y unas buenas obras que relacionan a los ángeles dentro de los libros que te acabo de mencionar. Bueno, no, me encanta, pero finalmente hablemos de los proyectos futuros. Ya me dijo que va a sacar un nuevo libro, denos un pequeño adelanto, así como chiquitico. Va a ser una sorpresa, pero de todas formas es como siempre algo que he estudiado durante muchísimos años. Digamos que viene de una experiencia. Ese libro inicia por una experiencia que yo tuve siendo un niño, más o menos tendría unos 10 años. Y ahí lo pongo como sobre la mesa para que desde ahí parten otro tipo de situaciones. Obviamente es un libro que tiene que ver con Los Ángeles. Entonces, ya va a llegar pronto, está por venir y seguramente los oyentes de la W Radio tendrán la primicia sobre este tercer libro, después de Un ángel para el amor y el sexo. ¿Cuál vendrá? Bueno, ya se los diré. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Julián, me encantó tenerlo con nosotros. Fue una hora que se pasó volando. Seguramente muchas personas quedaron con dudas, así que me gustaría que usted nos dijera sus redes sociales, su página de internet, dónde lo podemos consultar, cómo podemos estar muy conectados con usted. Bueno, Viviana, quienes deseen una consulta personal pueden enviar un correo a leertufuturo@yahoo.com. leertufuturo@yahoo.com o escribirme a mi WhatsApp, el 310-788-0595.
Y mis redes sociales como tal, en Twitter, @conbuenaenergía, en mi grupo en Facebook, Con Buena Energía, y una invitación especial para que consulten el horóscopo semanal de Los Ángeles a través del tiempo.com, pero con el blog Con Buena Energía. Bueno, y con buena energía nos vamos. Recuerden que en @VivianaSalinas, @W Radio Colombia nos pueden dejar sus comentarios. No se pierda mañana otro capítulo de Perfiles W. Perfiles W. De lunes a viernes de 1 a 2 a.m. Ahora sus madrugadas son diferentes gracias a la W.